Biblia es un libro extraordinario. Es un libro por excelencia. Por esto, los invitamos a profundizar en la palabra de Dios con temas bíblicos de actualidad. Aquí comienza su programa cristiano, La Biblia nos habla. Estamos muy contentos de estar aquí en Radio Énfasis, en un capítulo más de su programa cristiano, La Biblia nos habla. Hemos ido estudiando las profecías, específicamente el libro de Daniel. Hemos ido avanzando, ya nos encontramos en el capítulo 11 del libro de Daniel. Esta sería la segunda parte, analizando el capítulo 11 del libro de Daniel. Hemos ido poco a poco avanzando, capítulo a capítulo. Ya estamos al final, porque tiene 12 capítulos el libro de Daniel. Así que mientras presento a mi amigo que me acompaña en esta oportunidad, te invito, mi querido auditor, a que tú vayas y busques tu Biblia y busques y abras ahí en el capítulo 11 del libro de Daniel. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, y agradecido al Señor de estar acá nuevamente en la Radio Énfasis, en este hermoso programa de profecía del libro de Daniel. Vamos a comenzar orando, así es que los invito a que todos nos pongamos en oración para comenzar este hermoso capítulo 11. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias una vez más, Señor, por encontrarnos en este programa y pidiendo una gran bendición para todos los radioescuchas que siguen este programa y también a esta radio que nos ha abierto las puertas, Señor, para poder transmitir este hermoso libro de Daniel, codificando el libro de Daniel, para que podamos entender el tiempo que estamos viviendo, un libro profético de hermosa enseñanza para todos nosotros. Damos las gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, hemos estado estudiando entonces el libro de Daniel y ya, como les dije, vamos en el capítulo 11. Vamos a hacer un pequeño resumen, nos vamos a tomar algunos minutos para hacer un pequeño resumen de los primeros 9 versículos que estudiamos. Así que podemos hacer una introducción diciendo que Dios está al control de los movimientos de la historia, en los movimientos de los humanos, en relación a estos grandes imperios que describe el libro de Daniel. Y sabemos que Dios está detrás de todos estos movimientos, que Dios está al control de la historia. Eso es lo que nos da alegría, eso es lo que nos da a nosotros como cristianos la esperanza de que, a pesar de que muchas veces nos hemos encontrado que el pueblo de Dios ha sido perseguido, Dios está al control. Así que, Juan, vamos a comenzar. Puedes comenzar leyendo el verso 1 del libro de Daniel, el capítulo 11. Y en el año primero de Darío el Medo, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos, y fortificándose con sus riquezas, incitará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey poderoso, el cual señoreará con gran dominio y hará según su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido por los 4 vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni según el señorío con que él señoreó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de los príncipes de aquel le sobrepujará y se hará poderoso, su dominio será gran dominio. Y al cabo de años harán alianza entre ellos, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer un convenio, pero ella no podrá retener la fuerza del brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregado ella y los que habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquellos tiempos. Mas del renuevo de sus raíces se levantará uno en su lugar, y vendrá con ejército, y entrará en las fortalezas del rey del norte, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. Y aún los dioses de ellos, con sus príncipes, con sus vasos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por muchos años se mantendrá él contra el rey del norte.
y así entrará en su reino el rey del sur y volverá a su tierra. Muy bien, esos son los primeros 9 versículos del capítulo 11. Los tratamos en detalle en el capítulo anterior que titulamos Reyes en Guerra. La primera parte del capítulo 11. Y vamos a hacer un resumen brevemente, Juan, en esta oportunidad. Y podemos comenzar diciendo que en el verso 1 dice: y en el año primero de Darío, el Medo, yo estuve para animarlo y fortalecerlo, dice Daniel. Entonces comienza este capítulo reconociendo que está al mando Darío el Medo, ¿verdad? Darío el Medo. Y vamos a seguir en la historia diciendo que el ángel Gabriel testifica que fue en ayuda de Darío en la administración de Babilonia. Bueno, luego de los medios y los persas y luego de Darío y Ciro sucedieron otros reyes, porque si tú te fijas el verso 2 dice: y ahora yo te mostraré la verdad, he aquí que aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto será de grandes riquezas más que todos. Vamos a seguir el libro de Daniel, y específicamente el capítulo 11 es mucha historia, es un poquito engorroso de entender porque hay que entenderlo a la luz de la historia. Entonces hay que ir entendiéndolo y analizándolo y decodificándolo a la luz de la historia. ¿Quiénes fueron los que sucedieron al rey Darío? Dice que 3 y un cuarto, dice. Luego de Darío y Ciro viene Cambises, luego viene Esmerdis, luego viene Darío I, y el cuarto es Jerjes, ¿ok? Jerjes, conocido como Asuero, el esposo de la reina Esther. Así que ahí están los 4 reyes que menciona el verso 2 del capítulo 11. Ahora en el verso 3 y 4 dice que se levantará, el verso 3, luego un rey poderoso, ¿verdad, Juan? El cual señorará con gran dominio y hará según su voluntad. Y dice el verso 4, pero cuando se haya levantado y su reino sea quebrantado. Bueno, acá hablamos en el capítulo anterior que es el rey Alejandro el Grande. Así es, Alejandro el Grande fue un rey muy poderoso y conquistó todo con excelente rapidez. Alejandro el Grande era rey de Grecia. Así es, el rey y este gran emperador, este hombre que a su corta edad pudo conquistar el mundo entero, el mundo conocido, con gran rapidez. Entonces aquí entra en acción Alejandro, el rey de Grecia. Este es el mismo imperio que está descrito, y si ustedes han seguido esta secuencia de estudios del libro de Daniel, es el mismo macho cabrío del capítulo 8, ese macho cabrío que representa a Grecia. Es también la misma bestia que está en Daniel 7. Daniel 8, dije, es el macho cabrío, y Daniel 7 está representado como ese leopardo de 4 cabezas y 4 alas. También representa a Grecia y a Alejandro Magno, recordando que el león con alas es Babilonia, recordando que hay un oso que tiene unas costillas en su boca que representa a los medios y los persas, luego la bestia que yo les estaba mencionando, Grecia, y luego viene esa bestia espantosa que representa a Roma, al imperio romano pagano, idólatra. Así que hay que seguir el libro el capítulo 11 de Daniel en una secuencia histórica. Así que aquí el capítulo 11 parte con los medos y los persas, que viene siendo el oso la bestia que es en forma de oso del capítulo 7 de Daniel. Así que también en el capítulo 8 del libro de Daniel está representado como el carnero, medo y los persas. Así que si seguimos la secuencia lógica, teológica de estudiar el libro de Daniel, y en específicamente el capítulo 11, si comienza en el verso 1 con Darío el Medo, quiere decir que luego vinieron 4 reyes, y eso lo ratifica la historia, 4 reyes, Cambiasi, ya los nombramos, hasta Jerjes, y luego en el verso 3 y 4 aparece este gran poder que es Grecia, y lo dice, un rey poderoso, lo destaca.
con gran dominio y hará su voluntad. Y ahora vamos a la parte del verso 4, dice, pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido por los 4 vientos del cielo. Esos 4 vientos del cielo es lo que se repartió entre sus 4 generales, el imperio. Esos 4 generales son Ptolomeo, Casandro, Lisimaco y Seleuco. Así que también representado como las 4 cabezas del leopardo. Así que se sigue la misma secuencia el capítulo 11. Alejandro Magno falleció a la corta edad de 30 y tantos años. Falleció él alcoholizado, estaba celebrando una de sus conquistas y falleció porque bebió mucho alcohol el hombre, le dio una fiebre y falleció. Él tenía un hermano, si no me equivoco se llamaba Felipe, si la memoria no me falla, pero él tenía problemas mentales, así que no podía asumir el reinado, y tenía un hijo, Alejandro, pero era muy pequeñito, un bebé, que no podía asumir el mando político y guerrero de este tremendo imperio. Así que se dividieron entre sus 4 generales. Además que estaba predicho ya en la Biblia que no podía asumir ni el hijo, ni un hermano, ni un sobrino, ni un primo, sino que tenía que dividirse en 4. Y así fue. La historia corrobora la Biblia, la profecía. Lo maravilloso que Daniel escribió esto por revelación de Jehová siglos antes. Años antes escribió esto. Así que se dividió el imperio. Dice el verso 4 en su primera parte, los 4 vientos del cielo. Y no a sus descendientes. Imagínense, es más específico que ningún descendiente de Alejandro iba a continuar al mando del reino. Ni según el señorío con el que él señoró. Porque su reino será arrancado y será para otro fuera de ellos. Específica la profecía, ¿cierto, Juan? Así es. El reino quedó en manos no de los descendientes de Alejandro, sino en manos de 4 generales que no eran parientes, solamente eran guerreros del mismo ejército. Así es, Juan. Así que, bueno, continuemos haciendo este pequeño resumen. En el verso, y sabes que, Juan, me he tomado el tiempo de hacer este resumen porque hay que dejar bien en claro, hay que ir paso a paso. Dijimos que el capítulo 11 es un poquito engorroso, es mucha historia, un poquito denso, pero lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Ahora, en el verso 5 entra en acción el rey del sur, ¿cierto? Y si tú sigues leyendo también entra en ejercicio el rey del norte. Rápidamente, para nuestros amigos que nos están escuchando y amigas, el rey del sur se identifica con Egipto, ya con la dinastía de los Ptolomeos. Y el rey del norte es Siria, con la dinastía de los Seleucos. Así que entraron en guerra. Si tú vas a un mapa antiguo, ves en el norte a Siria y al sur, al extremo sur, a Egipto. Y aquí comienza la disputa por años de años entre estos 2 reinos. Ya tenemos que olvidarnos que no está Babilonia, todavía no entra en acción Roma como el gran imperio, sino que están estos 2 reinos, de los reinos del sur y del norte. Incluso habla acá en el verso 6 que al cabo de años tratarán de hacer alianza entre ellos. O sea, el rey del norte, el imperio del norte con el imperio del sur, tratan de hacer alianzas, e incluso es específico. Y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer un convenio. Trataron de hacer alianzas matrimoniales para no continuar en batalla y poder unirse en un solo imperio. Pero la Biblia es clara que no se iban a unir. El hombre no puede doblarle el destino a Dios, a la profecía. Y la historia también comprueba esto, que 300 años antes, como decía Daniel, profetizó, y la historia dice que algunos años después trataron de hacer alianza, y fíjate, la hija de Ptolomeo, de un rey de Egipto del sur, se llamaba Berenice, y fue dada en matrimonio a Antíoco, al rey de Siria, para que se unieran estos 2 imperios. Pero la Biblia ya había predicho que no se iban a unir. ¿Qué pasó? Al morir Ptolomeo, el rey del sur de Egipto, Berenice, su hija, fue repudiada por el rey del norte, quien tomó nuevamente a su primera esposa, que era Laodicea, se llamaba. A su vez, Laodicea dio muerte a su esposo, Antíoco II, y también a Berenice, a la hija del rey del sur, y también a su séquito y a su hijo. Entonces ella quedó al mando del imperio de Siria.
Así que se cumple la profecía, pero al más mínimo detalle, Juan. Bueno, sigue esta batalla entre el rey del norte y el rey del sur. Y hay algo bastante interesante en el verso 9, dice: pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte. Eso que está hablando ahí está profetizado, y también está en la profecía que se cumple históricamente cuando Ptolomeo III, rey del sur, hijo de Ptolomeo II, va a vengar la muerte de su hermana Berenice y le va a hacer guerra al rey del norte. Así que se cumple esto, que iban a entrar en batalla constante. Eso fue lo que tratamos en el capítulo anterior, Reyes en Guerra. Por eso le colocamos como título a ese capítulo Reyes en Guerra. No se pudo unir porque ya estaba predicho por Jehová. Qué maravillosa es la Biblia, cómo va cumpliéndose a la mano, y la historia confirma que la Biblia tenía razón. ¿Cierto, Juan? ¿Qué nos puedes comentar? Así es, y esto me recuerda también la gran estatua del sueño de Nabucodonosor. Acuérdate tú, Mauricio, de los 10 dedos, en parte de hierro y en parte de barro. ¿Cuándo el hierro se ha podido unir con el barro? Los reinos de la actual Europa quisieron también hacer alianza y nunca pudieron hacerla efectiva. ¿Por qué? Porque esto estaba predicho de antes. Dios no falla. Así es, Juan, qué maravillosa es la Biblia. Bueno, sigamos ahora, y ahora ya vamos a entrar en el capítulo de hoy, que lo titulamos así: Roma, el rey del norte. Ahora se transfiere y entra en escena, digámoslo así, entra en escena Roma, el imperio romano, siguiendo la secuencia que hemos ido estudiando. Después de Grecia, ¿quién aparece? Roma, en el capítulo 8 del libro de Daniel. Así también en el capítulo 7, luego de esta bestia que tiene 4 alas y 4 cabezas, como que es el leopardo, aparece una bestia espantosa que representa al imperio romano. Así que si seguimos esa misma secuencia lógica de estudio, teológica, escatológica de estudio, aquí tiene que entrar en escena ¿quién? Luego de Grecia aparece Roma, el imperio romano. Y vamos a hacer una salvedad: es Roma el imperio pagano idólatra, ¿verdad? Así que, Juan, si tú nos puedes leer el verso 10 hasta el 12, ¿qué nos puedes leer del capítulo 11? El capítulo 11, el verso 10 al 12 dice lo siguiente: mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá a gran prisa, e inundará, y pasará, y retornará, y llegará con ira hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará con el mismo rey del norte, y pondrá en campo gran multitud, y toda aquella multitud será entregada en su mano, y la multitud se ensorbecerá, se elevará su corazón y derribará muchos millares, más no prevalecerá. Así es, hasta el verso 12. Bueno, aquí siguieron algunas batallas entre estos reinos: el rey del sur, que era Egipto, y el rey del norte, que es Siria. Ptolomeo IV derrotó a Antíoco III en una batalla llamada Rafia, el 217 a.C. Dice que su corazón se elevará. Ptolomeo IV se fortaleció debido a sus conquistas, dio muerte a millones de judíos por no consentir con sus propósitos. Finalmente fue derrotado por sus vicios, banquetes y orgías. Por lo general estos reyes caían en eso, se elevaba su corazón, como dice la palabra de Dios. Luego el verso 13 dice: y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá a gran prisa con grande ejército y con muchas riquezas. Eso también se cumple en la historia, cuando Ptolomeo V Epifanes, siendo este último solo un niño, sucesor de Ptolomeo IV, Antíoco III dominó a Palestina, liberándola del dominio de los egipcios, o sea, del rey del sur.
Pero aquí en la historia, ya en el verso 15, entra Roma. ¿Qué dice el verso 15, Juan? Vendrá pues el rey del norte y fundará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y los brazos del sur no podrán permanecer, ni su pueblo escogido, ni habrá fortaleza que pueda resistir. Ok, aquí ya entra en escena Roma, siendo como representado por el rey del norte. Siria ya no existe como imperio, cae Siria, eso lo comprueba la historia, y aparece ahora otro rey del norte que es el imperio romano. ¿Y sabes cómo interviene? Su primera intervención históricamente es a favor del joven rey de Egipto, Ptolomeo V. Los ejércitos romanos al mando de Cipriano derrotan a Antíoco III en Magnesia, eso es Asia, el 168 a.C. y ordenó a Antíoco III a retirarse de Egipto. O sea, Roma entró a atacar y a su vez a liberar a Egipto, ¿ya? Así que es magnífico cómo la historia se sigue, la profecía se sigue comprobando a través de la historia. Pero luego Egipto fue derrotado por los romanos, porque dice el verso 16, y el que vendrá contra él hará a su voluntad, refiriéndose al rey del norte, que es Roma ya, y no habrá quien se pueda parar delante de él, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Egipto era lo único que quedaba del reino de Alejandro, que no hubiese sido reducido por Roma. A la fuerza Roma entra al territorio de Egipto y lo domina. Así que ahí entra el imperio romano. Hay sucesores también, y déjame decirte que la historia comprueba esto. Entra Cleopatra. Hay una famosa película de Cleopatra, ¿verdad? Y entra ella en escena. Fueron puestos Cleopatra y Ptolomeo XII, niños de 5 años, eran jóvenes, fueron puestos a la custodia de los romanos. ¿Sabes quién entra aquí como gran emperador de Roma? Julio César. Julio César entra en escena como el gran emperador de este rey del norte, de este imperio que es Roma. Y hay una película, Juan, ¿cierto?, que habla de Cleopatra y de Julio César. Así que la historia y hasta el cine comprueba lo que la Biblia ya había hablado hace muchos siglos antes. Qué maravillosa la Biblia. ¿Cómo no creer en la palabra maravillosa de la Biblia? Así que así Cleopatra y Ptolomeo XII comparecieron ante Julio César, decidiendo que ambos ocuparían el trono de Egipto. O sea, Julio César los dejó al mando de Egipto, pero estaban bajo el poder de Roma. Roma se apodera de Egipto. Egipto consideró una afrenta el decreto de Julio César, considerándolo como una intromisión en los asuntos internos del reino, del país. Hubo una lucha armada, sometiéndose finalmente Egipto a Roma. Así que eso es lo que podemos decir. Roma entra ya en conflicto. Y el verso 17 dice, 17 del capítulo 11, pondrá luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel cosas rectas, y le dará una hija de mujeres para comprarle, pero no le responderá ni estará de su lado. Fíjate el detalle, y ahora fíjate la historia cómo comprueba esto. Julio César se unió en casamiento con Cleopatra, quien lo traicionó uniéndose con Marco Antonio, que también era otro romano, otro emperador romano, el cual ejerció todo su poder contra Roma. Julio César se retira de Egipto hacia Asia, y eso lo podemos ver en el verso 18. Dice, volverá después su rostro a las islas, refiriéndose a Julio César, y tomará muchas, mas un príncipe le hará pasar su afrenta, y aún tomará sobre él su oprobio. ¿Cuál oprobio? El que lo dejó Cleopatra. ¿Cómo se comprueba la historia? Pero en el más mínimo detalle. Luego Julio César regresa a su tierra, eso está en el verso 19, dice, luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Volvió Julio César triunfante a su capital, a Roma, como maestro de todo el mundo romano, solo para caer víctima de una amarga oposición que culminó
con su asesinato, con el apogeo, en el apogeo de su poder. Esto estamos hablando más o menos en el año 44 antes de Cristo. Así que lo que estamos leyendo del capítulo 11, verso 20 más o menos, es en el año 44 antes de Cristo. A Julio César, ¿sabes tú quién le siguió? César Augusto, que gobernó desde el año 31 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Cristo nació durante su reinado, sobre el reinado de César Augusto. Así que vamos por ahí en la historia. César Augusto no solo fue el fundador del Imperio Romano, sino también tuvo el título de el emperador romano. Fue el primer emperador romano. Así que Roma finalmente llegó a ser el rey del norte. Y luego vamos a estudiar en un próximo capítulo que este rey del norte pasa a otra categoría, a ser la Roma cristiana idólatra. Ahora es la Roma pagana, pero luego pasa a ser la Roma cristiana idólatra. Es maravilloso, Juan, cómo la profecía hasta el capítulo 20, versículo 20, hemos avanzado y se cumple, pero al dedillo, exacto, en los más mínimos detalles, Juan. Mauricio, lo más grandioso que tiene la Biblia, que muchas personas la comparan como un simple libro de historia, pero yo te voy a decir de que la historia común y corriente se escribe después que pasaron los hechos. Nosotros conocemos la historia de Chile después que pasaron los hechos, pero la Biblia cuenta los hechos antes que pasen los acontecimientos, y eso es lo maravilloso. Por eso este libro de Daniel y el libro de Apocalipsis se llaman de profecías, de cosas que iban a venir en el futuro relatada al pie de la letra como solo Cristo lo puede hacer. Así es, por eso nuestra confianza plenamente en la palabra de Dios. Por eso este programa se llama La Biblia nos habla. Hemos analizado ya en un segundo capítulo el libro de Daniel, el capítulo 11. Este es un segundo capítulo. Por eso este capítulo lo llamamos Roma, el rey del norte. En una próxima oportunidad, en un próximo capítulo, vamos a analizar del verso 21 en adelante. Así que quedas totalmente invitado a seguir sintonizando Radio Énfasis 95.5 y en especial este excelente programa, porque estamos hablando ¿de qué? De la Biblia. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén. Hemos disfrutado de los consejos y la orientación de la palabra de Dios. Por este motivo, puedes volver a sintonizarnos en un nuevo capítulo de tu programa cristiano, La Biblia nos habla. Solo queda decir que Dios te bendiga y guarde.